¿Qué pasaría si un neumático fallara en el momento del aterrizaje? En la aviación, esa pregunta no tiene respuesta permitida. Entonces, ¿cómo debe fabricarse un neumático para sobrevivir al impacto de aterrizar a más de 240 km por hora? Detrás de lo que parece una simple capa de goma negra se esconde un vasto y complejo ecosistema industrial. El viaje comienza en plantaciones de caucho, en lo más profundo de los bosques tropicales. Continúa a través de complejos petroquímicos, donde se obtienen polímeros del petróleo crudo, y desemboca en líneas de fabricación de precisión para la composición, el calandrado y el ensamblaje detallado. En este vídeo seguiremos todo ese proceso desde las materias primas hasta el momento en que el neumático terminado sale del molde de curado y entra en su fase final de inspección. El mercado global de neumáticos de aviación se estima en más de 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales. Una cifra que puede parecer modesta comparada con la industria del neumático de automoción, pero que representa un segmento definido por exigencias técnicas extremadamente elevadas y barreras de entrada formidables. Cada neumático es mucho más que un simple producto de goma. Puede costar varios miles de dólares e incluso superar los 4.500 euros, lo que refleja el coste de los materiales avanzados, la investigación en ingeniería, la fabricación de precisión y los rigurosos requisitos de certificación. A diferencia de los neumáticos de automóviles de pasajeros que se producen en masa en ciclos rápidos, ciertos modelos de neumáticos de aviación pueden tardar entre 6 y 12 meses en completar su producción y recibir la aprobación correspondiente. Ese plazo incluye extensas pruebas de materiales, inspección estructural, ensayos de sobrevelocidad, pruebas de sobrecarga y evaluaciones de durabilidad a largo plazo antes de que el neumático sea autorizado para el servicio operativo. Es esta combinación de alto valor unitario, largos ciclos de certificación y estándares de seguridad sin concesiones lo que hace que la industria del neumático de aviación sea relativamente pequeña en volumen, pero estratégicamente significativa dentro de la cadena de suministro global de la aviación. Bienvenidos, en este canal exploramos los procesos industriales que hay detrás de los objetos que hacen posible el mundo moderno, desde las materias primas hasta el producto terminado. Si te apasiona descubrir cómo se fabrica la tecnología que nos rodea, te invitamos a suscribirte. Ahora, comencemos. El viaje de un neumático de avión no comienza dentro de una fábrica, sino entre árboles de caucho que crecen en el caluroso y húmedo clima de los trópicos. Se realiza una incisión fina y cuidadosamente controlada en la corteza exterior, permitiendo que el látex blanco lechoso fluya lentamente hacia pequeñas tazas de recolección fijadas al tronco. Por término medio, un árbol de caucho maduro produce solo unas pocas decenas de gramos al día. Una producción modesta comparada con el volumen de material que finalmente requiere la industria de la aviación. Sin embargo, esa misma savia formará la base de una estructura diseñada para soportar presiones de servicio que pueden superar los 14 kilogramos por centímetro cuadrado en condiciones reales de operación. ¿Cuántos árboles de caucho crees que hacen falta para producir el material de un solo neumático de avión? Una vez recolectado, el látex se estabiliza con una solución conservante para evitar la coagulación prematura durante el transporte. En la planta de procesamiento se concentra, se prensa en láminas y se seca para obtener caucho natural con alta resistencia a la tracción y una sólida recuperación elástica tras la deformación, una propiedad crítica cuando un neumático debe absorber fuerzas de impacto masivas en el instante del aterrizaje. Junto a esta fuente natural se producen materiales sintéticos en complejos petroquímicos mediante la polimerización de moléculas como el butadieno o el estireno. Esta reacción forma largas cadenas poliméricas estables que permiten al caucho mantener su elasticidad ante fluctuaciones continuas de temperatura. La combinación de materiales naturales y sintéticos crea un compuesto lo suficientemente flexible para deformarse bajo carga, pero lo bastante duradero para rendir bajo las exigentes condiciones de las operaciones de aviación. El color negro de un neumático de avión no es el color natural del caucho. En su forma bruta, el caucho tiene un aspecto blanquecino y es relativamente blando, careciendo de la resistencia necesaria para soportar cargas pesadas o mantener la integridad estructural bajo condiciones de operación exigentes. Por esa razón, la formulación utilizada en los neumáticos de aviación difiere significativamente de la de los neumáticos de turismo desde la misma etapa de composición.
En esta mezcla, el caucho natural representa aproximadamente entre el 70 y el 90% del contenido base de caucho, notablemente más alto que en muchos neumáticos de vehículos de pasajeros, que dependen más del caucho sintético para optimizar el coste y la duración de la banda de rodadura. El negro de carbono se añade en una proporción de aproximadamente el 35 al 50% respecto al caucho base, actuando como carga reforzante que mejora la durabilidad y la resistencia al agrietamiento superficial. Aunque esta proporción puede ser similar o ligeramente superior a la de algunos neumáticos de automoción, los neumáticos de aviación requieren un control de dispersión mucho más estricto para evitar inconsistencias estructurales. Los aceites procesados generalmente representan solo entre el 5 y el 10%, menor que en muchas formulaciones de neumáticos de automóvil, garantizando que el compuesto permanezca estable y no se ablande en exceso bajo cargas elevadas. Una vez que todos los componentes entran en la mezcladora interna, las cuchillas rotativas de alta velocidad generan intensas fuerzas de cizallamiento, permitiendo que el negro de carbono y los aditivos se distribuyan uniformemente por toda la red polimérica. En esta misma etapa queda firmemente establecida la distinción material entre un neumático de aviación y uno de carretera convencional. Una vez que el compuesto de caucho alcanza el nivel de uniformidad requerido, la línea de producción pasa a la etapa de formación de las lonas de refuerzo. Las fibras de refuerzo, generalmente nylon o aramida de alta resistencia, se tejen en láminas de tejido técnico con una alta densidad de hilos. Estas fibras poseen una resistencia a la tracción excepcionalmente alta en relación con su peso y son las responsables de distribuir las cargas cuando el neumático se somete a compresión. Antes de su uso, los tejidos de cuerda pasan por un sistema de recubrimiento de caucho donde el caucho calentado se prensa profundamente en cada fibra para garantizar una unión completa. A diferencia de muchos neumáticos modernos de automóvil que utilizan una estructura radial con cinturones de acero bajo la banda de rodadura, los neumáticos de aviación emplean habitualmente una construcción de lonas en diagonal. Esto significa que las lonas se colocan en ángulos opuestos y se apilan en múltiples capas, creando una estructura de carcasa rígida y uniforme. Al mismo tiempo que se preparan las lonas, el conjunto del talón se fabrica por separado. El talón no es solo un único alambre de acero, sino un haz de alambres de acero de alta resistencia enrollados en múltiples vueltas bajo una tensión precisa. Estos lazos de alambre se comprimen en una unidad concéntrica y se encapsulan en caucho para mejorar la adherencia al cuerpo del neumático. El talón actúa como interfaz de anclaje entre el neumático y la llanta de la rueda, razón por la cual las tolerancias dimensionales están rigurosamente controladas. Una vez completados las lonas y los conjuntos de talón, el esqueleto estructural del neumático ha quedado efectivamente formado. Una vez que las lonas y los conjuntos de talón han sido preparados por separado, todos los componentes se trasladan a la zona de conformado, el núcleo de la etapa de ensamblaje del neumático de aviación. Aquí, una máquina especializada de construcción de neumáticos, equipada con un tambor metálico expandible, es la responsable de unir cada capa en una sola estructura. A diferencia de las líneas de neumáticos de turismo que priorizan la velocidad, este sistema se centra en la estabilidad estructural y la uniformidad en cada paso. El proceso comienza aplicando la capa interior sobre la superficie del tambor. Esta capa sirve como base hermética para las lonas de refuerzo que siguen. A continuación, las lonas de nylon o aramida se colocan en una configuración diagonal. Dependiendo del tamaño y los requisitos de carga del neumático, un neumático de aviación puede contener entre 12 y 20 lonas apiladas. Cada capa se posiciona en un ángulo calculado para distribuir las fuerzas uniformemente alrededor de la circunferencia, formando una carcasa rígida y estable, capaz de soportar fuertes compresiones. Los conjuntos de talón se instalan entonces en ambos bordes mediante un sistema de posicionamiento mecánico. Estos haces de talón de acero anclan el neumático de forma segura a la rueda bipartida de la aeronave, lo que hace que la colocación precisa durante la instalación sea fundamental. Una vez que los talones están fijados, se añaden la goma lateral y los componentes de la banda de rodadura para completar la estructura plana inicial. Cuando todos los materiales están correctamente posicionados, el tambor de construcción se expande. Una vejiga de caucho interna empuja la estructura hacia el exterior,
transformándola de una disposición plana en una forma cilíndrica uniforme. Las lonas apiladas se adaptan ahora estrechamente a la geometría prevista. El neumático verde terminado puede pesar entre 45 y 135 kilogramos, dependiendo de su tamaño y aplicación. En esta etapa, el armazón portador de carga está claramente establecido. Aunque el caucho aún no ha sido curado, las capas antes separadas se han convertido en una estructura unificada lista para entrar en el molde de curado, donde sus propiedades mecánicas quedarán definitivamente fijadas. Una vez que el neumático verde sale del tambor de construcción, su estructura todavía es blanda y mecánicamente inestable. Las lonas, los conjuntos de talón y las capas de caucho se mantienen juntas principalmente por presión mecánica temporal. Para transformar este conjunto de capas en una verdadera estructura portadora de carga, debe someterse a la vulcanización dentro de un pesado molde de curado de acero. El neumático verde se coloca en un molde calentado en 2 piezas, alimentado por vapor o sistemas eléctricos de calefacción de alta capacidad. Cuando el molde se cierra, una vejiga de curado elástica interna se infla, presionando el neumático hacia afuera contra la superficie del molde. Esa superficie metálica lleva el diseño completo de la banda de rodadura, incluyendo los surcos y los canales de disipación de calor. La temperatura del molde se mantiene generalmente entre 160 y 177 grados centígrados, lo suficientemente alta como para desencadenar la reacción química sin comprometer las fibras de refuerzo embebidas en el interior. El ciclo de curado puede durar entre 30 y 60 minutos dependiendo del tamaño del neumático y del grosor de la carcasa, que son sustancialmente mayores que los de la mayoría de los neumáticos de turismo. Durante este periodo, el azufre forma entrecruzamientos entre las cadenas poliméricas, creando una red molecular estable. Estos entrecruzamientos fijan permanentemente el caucho en su estado elástico, permitiendo que el neumático conserve su forma bajo cargas pesadas y el intenso calor generado durante el aterrizaje. Una vez completado el ciclo, el molde se abre y el neumático se somete a un enfriamiento controlado. En esta etapa, el dibujo de la banda de rodadura está completamente formado y la estructura interna ha pasado de un ensamblaje flexible a un sistema portador de carga estabilizado. Es aquí donde se establece de forma fundamental la integridad mecánica del neumático de aviación, antes de pasar a los rigurosos procedimientos de inspección. Una vez que el neumático de aviación sale del molde de curado, no va directamente al almacén. En su lugar, pasa por una serie de rigurosos procedimientos de inspección. El proceso comienza con la inspección visual combinada con la medición dimensional. Se utilizan sistemas de medición láser y calibres mecánicos de precisión para verificar el diámetro total, el ancho de la sección y la concentricidad respecto a un eje calibrado. A continuación, llega la prueba de presión y hermeticidad. El neumático se monta sobre un conjunto de rueda de prueba y se infla en condiciones controladas para evaluar su capacidad de retener la presión durante un periodo determinado. Sigue un paso crítico: la inspección por rayos X. Esta tecnología permite a los técnicos examinar la estructura interna de las lonas, el posicionamiento del talón y la distribución del material sin necesidad de cortar el neumático. Para lotes de producción seleccionados, también pueden realizarse pruebas funcionales, incluyendo rotación a alta velocidad o simulación de carga en condiciones controladas, para confirmar el cumplimiento de los estándares de rendimiento de la aviación. Solo después de superar con éxito toda esta secuencia de inspección, el neumático queda certificado y autorizado para el servicio operativo. Tras superar todo el proceso de inspección, el neumático no entra en servicio de inmediato. La siguiente etapa consiste en montarlo sobre el conjunto de rueda. Las ruedas de las aeronaves están diseñadas habitualmente como conjuntos bipartidos, lo que permite instalar y retirar los neumáticos de alta presión de forma segura. Antes de la instalación, tanto el neumático como las mitades de la rueda se inspeccionan cuidadosamente en las superficies de contacto para asegurarse de que no haya objetos extraños, arañazos ni deformaciones que puedan comprometer el sello hermético. El neumático se coloca sobre la mitad inferior de la rueda y la mitad superior se alinea y se fija con pernos especializados apretados a los valores de par especificados. En esta etapa, el talón desempeña un papel crítico, ya que debe asentarse firmemente en la ranura de la rueda para crear una interfaz mecánica segura. Cualquier desalineación durante el montaje puede provocar un desequilibrio cuando la rueda gira a alta velocidad.
Una vez completado el conjunto de la rueda, comienza el inflado. En lugar de aire comprimido ordinario, la industria de la aviación utiliza nitrógeno puro y seco. La razón radica en su estabilidad. El nitrógeno se dilata menos con los cambios de temperatura y no contiene humedad, reduciendo el riesgo de oxidación interna en el neumático. La eliminación del oxígeno también reduce el potencial de combustión en situaciones en que los frenos generan un calor significativo durante el aterrizaje. El nitrógeno se introduce gradualmente mientras la presión se monitoriza con manómetros de precisión. La presión de operación se establece según las especificaciones técnicas de cada tipo de aeronave, y es típicamente mucho más alta que la de los neumáticos de vehículos de carretera. Tras alcanzar el nivel requerido, se observa el conjunto de la rueda para confirmar que no hay pérdida de presión. Antes de salir de las instalaciones de mantenimiento, la rueda también se equilibra dinámicamente para minimizar las vibraciones durante la rotación. Solo después de completar la instalación, el inflado con nitrógeno y el equilibrado, el neumático de aviación se considera listo para montarse en el tren de aterrizaje y entrar en servicio operativo. Desde gotas de látex, en lo más profundo de los bosques tropicales, hasta moldes de acero calentados en prensas industriales de curado. Desde lonas de refuerzo, cruzadas hasta haces de talón de acero anclados en una rueda bipartida. El viaje de un neumático de aviación es una secuencia de procesos rigurosamente controlados. Por fuera puede parecer simplemente un aro de goma negra rodando por una pista, pero por dentro es una estructura multicapa diseñada para soportar cargas inmensas, el calor generado por los frenos y aterrizajes repetidos de alto impacto a lo largo de cientos de ciclos operativos. Cada capa de material, cada reacción de vulcanización y cada inspección por rayos X contribuyen a un nivel de fiabilidad que la aviación sencillamente no puede comprometer. Hemos llegado al final de este vídeo, y ahora que ya sabes todo lo que hay detrás de cada aterrizaje, queremos saber tu opinión. ¿Qué etapa del proceso de fabricación del neumático de aviación te ha impresionado más? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.